Muy buenos días a todos los presentes en esta Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Mi nombre es Emma Hernández, egresada de Ingeniería en Gestión Industrial por la Universidad Tecnológica La Salle en Nicaragua. Y hoy les presentaré el proyecto titulado Aprovechamiento de residuos orgánicos de yuca y plátano para la producción de briquetas como alternativa al uso del carbón vegetal. Planteamiento del problema. La acumulación de desechos orgánicos representa un serio problema ambiental. Su descomposición en vertederos libera lixiviados, contaminantes y metano, un gas que, según la ONU, es responsable de alrededor del 30% del calentamiento global. El no aprovechamiento de los desechos orgánicos como fuentes de energía implica la utilización de recursos naturales, como los bosques, para la producción de leña y carbón. A esto se le suma la alta dependencia del carbón vegetal, cuya producción fomenta la deforestación y genera impactos en la salud por la exposición a partículas contaminantes. En el caso de Nicaragua, el uso de carbón vegetal ha aumentado un 37.16% entre los años de 1996 y 2019. Las pocas alternativas ecológicas para el procesamiento de los desechos orgánicos vinculados a la demanda energética que presenta el sector industrial agudizan la presión sobre los recursos naturales y demandan estudios de mayor profundidad. La falta de aprovechamiento de los residuos orgánicos, particularmente en empresas que procesan alimentos como la yuca y plátano, representa una oportunidad desaprovechada. Justificación. Podemos observar que el proyecto se enfoca en cuatro aspectos importantes. Primeramente, tenemos lo que es el aspecto ambiental. Nicaragua enfrenta desafíos derivados de la gestión inadecuada de residuos orgánicos, por lo cual el proyecto se enfoca en explorar soluciones innovadoras que permitan mejorar la gestión de desechos orgánicos. A nivel social, al darle un valor agregado a estos desechos, se contribuye a disminuir enfermedades causadas por la basura y contaminación. A nivel empresarial, permite a las empresas que éstas puedan aprovechar sus propios desechos como insumos. Si mediante la implementación del proyecto se comprueba que las briquetas a base de este material cumplen con los requerimientos para ser utilizadas como una alternativa al carbón vegetal. Y finalmente, el impacto del proyecto. Esto es una propuesta innovadora ya que responde a los retos locales en la gestión de residuos, ya que, a pesar de la existencia de leyes ambientales, Nicaragua enfrenta desafíos en la gestión de residuos, incluyendo la falta de separación, el reciclaje limitado y la capacidad insuficiente para recolección y tratamiento de residuos. Objetivos. Como objetivo general tenemos identificar el método adecuado para la elaboración de briquetas a partir de cáscaras de yuca y plátano, considerando parámetros de calidad que respalden su viabilidad como alternativa al uso del carbón vegetal. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar el efecto de las proporciones de los materiales de cáscaras de yuca y plátano en las características físicas y químicas de las briquetas. Determinar el potencial energético de las briquetas mediante pruebas de laboratorio y, finalmente, estimar la efectividad de los procesos de reciclaje de la biomasa vegetal en la elaboración de briquetas. Diseño metodológico. El diseño implementado en la investigación, según su finalidad, fue de carácter aplicado, donde se desarrollaron los procedimientos establecidos para la elaboración de briquetas. Por el tipo de manipulación de variables y datos, fue una investigación experimental cuantitativa de carácter analítico. Según el marco en el que tuvo lugar, fue un proyecto de laboratorio. Y según su alcance, fue de carácter longitudinal, ya que se desarrolló en un periodo determinado. Acerca del procesamiento de datos. El diseño experimental se estableció en un diseño completo aleatorizado. Se consideraron las características técnicas experimentales para el diseño, análisis e interpretación de los datos, siguiendo los procedimientos estadísticos establecidos en el Sistema de Análisis Estadístico SPSS. Se realizó el análisis de varianza de una vía ANOVA para comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los tratamientos. Definición y descripción de los tratamientos. Se realizaron dos tratamientos. Para el primer tratamiento, en su estado crudo, las cáscaras se mezclaron con agua y se trituraron en un molino manual, hasta que se obtuvo una pasta homogénea. Esta mezcla aseguró que las briquetas tuvieran una consistencia uniforme y compacta. Para el segundo tratamiento se incorporaron diferentes proporciones a la mezcla. La proporción fue de 80% cáscaras, 15% papel y 5% almidón. Cabe destacar que estos tratamientos se llevaron a cabo en los dos métodos realizados. Se realizaron dos métodos, uno que es en estado de las cáscaras crudas y el segundo método consiste en un proceso de carbonización. Variables evaluadas.
En el estudio se evaluaron cuatro tipos de variables para determinar la calidad de las briquetas elaboradas. Tenemos lo que son las variables físicas. Se midió la densidad unitaria para conocer la compactación del material y el índice de friabilidad para evaluar su resistencia al manejo y transporte, de igual forma a las caídas. Variables químicas. Se analizó el contenido de humedad, el contenido de cenizas y la capacidad de absorción de agua, determinando así la estabilidad y durabilidad del producto. Variables de potencial energético. Se evaluó el tiempo de encendido, la duración de la combustión, la temperatura alcanzada y la cantidad de calor transferido, permitiendo valorar su eficiencia como biocombustible. Y finalmente tenemos lo que son las variables de efectividad del proceso. Se midieron lo que es la tasa de biovertederos y la tasa de reciclaje para determinar el impacto ambiental del aprovechamiento de los residuos en la elaboración de briquetas. Métodos de producción. Como mencioné anteriormente, se llevaron a cabo dos métodos. El primer método que consistía en el procesamiento de las cáscaras en estado crudo y en el segundo se pasaba por un proceso de carbonización. En el caso del primer método, la primera etapa consistió en la recolección de la materia prima desde la empresa hasta la Universidad Tecnológica La Salle, que es donde se llevó a cabo el proyecto. Posteriormente se pesaban los materiales que iban a ser utilizados para el proceso de molienda. La molienda fue realizada mediante un molino manual, dando como resultado pequeñas partículas entre 2 a 3 milímetros. Una vez obtenida la masa, se procedió con la mezcla e incorporación de aditivos en los tratamientos T2A y T2B. La siguiente etapa consistió en la compactación de la mezcla mediante una prensa manual con un molde hecho con un tubo PVC con un diámetro de 5.5 centímetros y una altura de 8.5 centímetros. Al molde se le abrieron pequeños orificios de un diámetro de 0.6 centímetros para la expulsión del exceso de líquido contenido en la mezcla. En el caso de la etapa 6, el tiempo estimado de secado fue de aproximadamente 5 días, en los cuales los rangos de temperatura oscilaban entre 24 a 33 grados Celsius y la humedad relativa entre el 70 al 84%. Y finalmente se procedió con lo que fue la medición de las variables. Método 2. En este método las etapas cambian un poco, ya que se lleva un proceso de secado al aire libre, el cual podemos observar en la etapa 3. Este proceso duró una semana en el caso de las cáscaras de yuca y 2 semanas para en el caso de las cáscaras de plátano. Una vez que las cáscaras estaban secas, se procedió con el proceso de carbonización que consistió en someter a la materia prima en un barril cerrado y sellado a temperaturas entre 400 a 500 grados Celsius. La siguiente etapa consistió en tamizar el material obtenido de la carbonización en una malla de 3 milímetros, con el objetivo de separar las partículas pequeñas de las más grandes. Posteriormente, se procedió con la mezcla e incorporación de aditivos, compactación, secado y la medición de las variables. Resultados. Un aspecto que no detallé anteriormente y que vale la pena aclarar es que se le hicieron las mismas pruebas a unas briquetas que ya se encuentran comercializadas a nivel internacional de la marca Great Value, que es lo que podemos observar en la tabla como B. Comercial. Continuando con los resultados, para el primer objetivo, podemos observar en la tabla que en el caso de la humedad, en el método 2 de 1B obtuvo un mejor resultado, a pesar de no cumplir con lo establecido por la FAO de que el carbón debe de contener poca humedad, generalmente menor a 10%. En el caso del método 1, se puede observar que se tienen altos porcentajes, y esto se debe a que las cáscaras de yuca tienen un contenido de humedad del 67%, mientras que las de plátano se encuentran compuestas por un 88.94% de humedad y un 11.06% de sólidos. En lo que respecta a la capacidad de absorción de agua, se puede observar que hay espacios vacíos en las tablas, y esto se debe a que al momento en que la briqueta tuvo contacto con el agua, ésta se deshizo, lo que indica que tienen una alta capacidad de absorción de agua, y, según lo descrito, las briquetas con alta capacidad de absorción de agua son más propensas a degradarse rápidamente. Sin embargo, podemos observar que T1B en el tratamiento 2 posee un bajo porcentaje, lo que indica un buen resultado. Con respecto a la densidad, en el método 2, T1B presentó una densidad de 1182.39 kilogramos sobre metro cúbico, superando incluso a las briquetas comerciales, lo cual es un buen indicador, ya que una mayor densidad está relacionada con un mejor rendimiento en la combustión. Y, finalmente, el índice de friabilidad presentó mejores resultados en las briquetas que se encontraban en estado crudo. Podemos observar en la tabla que en el tratamiento 2 se encuentran porcentajes altos, y esto se pudo deber a que el tratamiento térmico implicó altas temperaturas que pueden llegar a degradar los componentes de las cáscaras, como lo es la hemicelulosa y la lignina. El segundo objetivo, en lo que respecta al tiempo de encendido de la briqueta, se obtuvo un menor tiempo en T2A del tratamiento carbonizado. Esto se debe a que como se pasa por un proceso de carbonización, hay un menor contenido de humedad,
lo que significa que hay menos agua que evaporar antes de que la briqueta pueda encenderse completamente. En la oración de combustión se obtuvo un mayor resultado en las briquetas comerciales y el método 2 de 2B. En lo que respecta a la temperatura, la combustión del carbón vegetal puede generar temperaturas superiores a 1100 grados Celsius. En este caso, se tuvo un inconveniente, ya que el termómetro infrarrojo utilizado tenía una capacidad máxima de 650 grados Celsius, por lo cual no se pudo obtener un valor exacto. La transferencia de calor, tanto en el método carbonizado en T2A y las briquetas comerciales, mostraron la misma capacidad de transferencia en kilocalorías. Finalmente, con el contenido de cenizas, podemos observar en la tabla que el método carbonizado presenta menores porcentajes, y esto puede ser porque en la carbonización se degradan componentes de las cáscaras, como minerales que al momento de quemarse dejan una menor cantidad de cenizas en comparación con el estado crudo. En el tercer objetivo, durante el período de preensayo, se desvió de vertederos un total de 1.328.84 libras de desechos, mientras las briquetas ya producidas con el fin de su evaluación se utilizó un total de 1.980.68 libras, en total para ambos métodos. Se logró desviar de vertederos un 26.70% de material orgánico en el periodo comprendido de agosto de 2024 a enero de 2025. En el caso de la tasa de reciclaje, se pudo reciclar el 30.62% de los desechos producidos. Análisis estadístico. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov. En dependencia del tamaño muestral, se aplicó Shapiro-Wilks cuando la muestra es menor o igual a 50, Kolmogorov-Smirnov cuando la muestra es mayor a 50. En este caso, para la evaluación de la normalidad de los datos en la prueba de Shapiro-Wilks y Kolmogorov-Smirnov, donde el estadístico ha obtenido valores inferiores a 0.05, lo que indica que hay diferencias significativas entre los métodos. En la prueba de Levene, utilizada para evaluar la homogeneidad de las varianzas, el valor de significancia obtenido en el análisis de las variables de estudio es 0.000, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianzas y, en consecuencia, podemos afirmar con un 95% de confianza que existen diferencias entre las varianzas de los grupos, por lo cual la hipótesis de homogeneidad de varianzas no se cumple. Dado que no se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad, no se pudo proceder con el análisis ANOVA y se optó por aplicar estadística no paramétrica para su análisis. Los datos obtenidos en el análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para todas las variables que muestran valores de significancia menores a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, es decir, que al menos un grupo presenta diferencias significativas en su mediana. Conclusiones. Las proporciones de cáscaras y aditivos influyeron en la calidad de las briquetas. En el método 1, las briquetas con papel y almidón T2A y T2B mostraron mejor cohesión y estabilidad, mientras que las sin aditivos T1B fueron más resistentes. En el método 2, los mejores resultados se obtuvieron con T1A y T1B, por su baja humedad, alta densidad y menor friabilidad. El potencial energético fue mejor en las briquetas carbonizadas. Las de cáscara de yuca T1A y T2A encendieron más rápido gracias a su menor contenido de humedad. En cambio, las briquetas crudas tardaron más por la evaporación del agua. Las carbonizadas también duraron más tiempo encendidas y, aunque no superaron al carbón vegetal, alcanzaron temperaturas de hasta 650 grados Celsius. Se logró desviar un 26.70% de los residuos a vertederos. Además, la tasa de reciclaje total fue de 30.62%. Este resultado fue positivo, ya que hay que tener en cuenta que solamente se trató de cantidades utilizadas para realizar un estudio, lo que indicó que es posible mejorar con una mayor escala de producción. Se identificó que el método adecuado es el de carbonización, ya que este mejora las propiedades de las briquetas al contener menos humedad por el proceso que se lleva a cabo. Con esto concluyo mi presentación. Gracias por su atención y por la oportunidad de compartir este proceso.